A partir de este momento, la contingencia, el análisis y todas sus reacciones en Aportes Reservados de UCB Radio. Una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio. Muy buenas tardes, amigos. Día domingo, espero que hayan celebrado una linda Navidad. Nosotros aquí, como siempre, cada domingo en Aportes Reservados, aquí en el 103.5 FM y también a través de nuestra señal online ucbmedios.cl, como siempre a mediodía, y atentos también a nuestro portal. Más ratito a las 2 de la tarde vamos a tener lo que es la transmisión a través de nuestro canal de YouTube de lo que es este programa. Me acompañan, como siempre, nuestros contertulios. Karen Trachtenberg, ¿cómo estás, Karen? Te echábamos de menos. Sí, anda media perdida, pero ahora bien y con energía. El viejito Pascuero se portó súper bien. ¿Sí? Así que vengo contenta. Sí. Ah, qué bueno, me alegro. Después les contaré por qué. Ya, vamos a preguntar, eso lo vamos a dejar para el final. Don Germán Gatica, ¿cómo está? ¿Cómo está, Matías? Muy buenas tardes. Estamos listos ya para comenzar esta conversación. Porque hoy día va a tener menos de debate y va a tener más de conversación, tengo entendido. Sí, así es, porque nos acompaña el día de hoy Jimena Clark, la directora nacional del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida aquí a UCB Radio. Hola, muy bien, muchas gracias. Y también Mauricio Serrano, director regional del INE. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, Matías, muchas gracias. Claro, decía Germán que vamos a tener más conversación que debate porque ya nos estamos preparando para lo que es el censo, ¿verdad? Recordemos que el censo anterior no resultó como muchos hablaron, tuvo varias falencias. De hecho, hasta el día de hoy no sabemos con precisión cuántos chilenos somos en este país. Se hizo una estimación, se dieron a conocer unas cifras hace un tiempo atrás, un poquito más de 18 millones de chilenos, pero estamos ya pensando en lo que va a ser este censo abreviado, ya estamos considerando lo que va a ser el precenso. Pero dejamos aquí a nuestros panelistas para que empiecen a preguntarle a nuestros invitados en este día domingo en qué etapa estamos, cómo se viene este censo 2017 para conocer realmente cuántos somos en este país. Karen, ¿usted empieza? Yo quiero partir por lo básico, pensando en nuestros auditores un poco, y preguntarles qué es este censo abreviado y cuál es la diferencia con el censo, comillas, normal al que estábamos acostumbrados antes del último, digamos. Sí. Mira, yo te cuento, es una buena pregunta porque la verdad es que este es un censo, como cualquier otro censo, que de hecho lo vamos a realizar al estilo más tradicional como siempre se ha realizado en Chile. Es decir, es un día que se declara feriado nacional, va a ser el 19 de abril del 2017 y vamos a trabajar con voluntarios, ¿ya? Ahora, la única diferencia, y por eso lo llamamos abreviado, es que el cuestionario va a tener menos preguntas. Eso es todo, ¿ya? Y el cuestionario tiene menos preguntas porque realmente es una situación bien de emergencia que tenemos. Al no haber tenido una base oficial de censo en el 2012, hoy día necesitamos lo antes posible tener una base de censo. Ahora, esto de lo antes posible no significa que nos vayamos a saltar etapas y por lo mismo estamos trabajando duramente y con mucha colaboración, por ejemplo, de los municipios, para llegar lo mejor posible al 19 de abril del 2017. ¿Ya? Y entonces solo las preguntas son menos, pero se recorre todo el país y se hace al estilo más tradicional, como siempre hemos hecho en Chile, digamos. ¿Y ¿Cuántas? Sí, eso mismo. ¿Qué preguntas se dejan de hacer un poco? Porque las preguntas básicas obviamente van a estar, cuántas personas viven en este hogar, cuántos mayores de edad, qué sé yo, pero ¿qué es lo que se deja preguntar? Mira, aquí lo que ocurre es que, primero que nada, efectivamente hay preguntas sobre la vivienda, sobre el hogar y sobre las personas, ¿ya? Esto además es un censo de población y de vivienda, al igual como se han venido haciendo los censos desde 1952. Ocurre que uno, más que las preguntas que quedan fuera, es bueno decir cuáles se incorporan. Por ejemplo, condiciones de la vivienda, condiciones de tenencia, ejemplo, acceso a ciertos servicios, ¿ya? Luego en el hogar uno también hace algunas preguntas y luego en las personas, las preguntas típicas son edad, sexo, educación, hay preguntas referidas a migración, puede ser migración tanto nacional como internacional, hay otras referidas a fecundidad y unas pocas también referidas a la situación laboral que tienen las personas. Con esta información van a ser más o menos 25 preguntas. Uno puede hacer dos cosas cruciales que hace con la información de los censos, que no es contar. ¿Ya? Primero les cuento, no es contar a la población, sino que es caracterizar a la población
y sobre todo para áreas geográficas pequeñas, que no siempre tenemos información para eso. Con esta información uno hace las proyecciones de población y eso te sirve a nivel país, a nivel región, a nivel comuna para tomar decisiones para los próximos 5 o 10 años. Y también uno actualiza los marcos de donde luego diseña las encuestas, ¿ya? Y esos son los dos objetivos principales para los cuales uno realiza censo. Jimena, Sí. ustedes además de este censo abreviado del 19 de abril van a realizar un precenso en la región de Valparaíso incluso durante este año 2016. ¿Qué condiciones va a tener? ¿Qué características va a tener? ¿Quiénes van a poder trabajar allí? ¿Cómo se va a desarrollar este preparativo, este ensayo general de cara a lo que va a ser el año 2017? Sí, mira, efectivamente, dentro de las muchas tareas que hay que realizar antes del censo está el precenso, ¿ya? El precenso es un momento en el cual salimos a terreno, por un lado con los mapas que se han estado actualizando en oficina, vamos y chequeamos en terreno, que son acordes a la realidad, y luego vamos con un formulario con unas muy pocas preguntas, son solo 3. Preguntamos en cada vivienda cuántas personas viven, cuántos hombres y mujeres y si es que comparten presupuesto para alimentación. Esta última pregunta es para saber si es que en una vivienda cuántos hogares hay, si es que hay más de un hogar. Con esta información y con estas preguntas que son tan simples y tan pocas, nosotros luego podemos asignar la correcta carga de trabajo para los censistas. Porque claramente no es lo mismo, por ejemplo, ir a una manzana que tiene puros edificios versus una manzana que tiene solo casas. Las cargas de trabajo ahí son diferentes. Yo fui censista el año 2002, perdón, el 92. Me tocó censar a mí el año 92 en la República Independiente de Playa Ancha. Específicamente en el sector, en el sexto sector de Playa Ancha en aquella oportunidad. Y me tocó recorrer 4 o 5 cuadras en aquella oportunidad. Estuve desde las 7 de la mañana censando hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, porque después fue la entrega, recopilación de datos, terminamos aproximadamente como a las 8 o 9 de la noche, que fue lo último ya que pudimos hacer. ¿Qué cambia precisamente de un censo de esa naturaleza, de esa extensión, de esa forma de realizar censo a lo que podemos ver ahora específicamente? ¿Cuál es lo distinto? ¿Qué es lo específicamente diferente en torno a este tema? Mira, son varias cosas, pero por ejemplo, lo que mencionábamos recién. Estamos en vivo, así que este es un exabrupto en vivo. El formulario de preguntas va a ser más acotado, ¿ya? En consecuencia, uno debiera esperar que las personas se demoren menos. Por otro lado, los mapas hoy día con los cuales contamos, que están hechos en función de un conjunto de insumos, imágenes satelitales, información que se ha venido actualizando con fuentes variadas, tienen mucho mejor precisión. En consecuencia, también uno debiera esperar que las personas cuando recorren sus rutas tienen mejor información para hacerlo más rápido. O sea, por eso este precenso, entre comillas, para que los que hubiésemos hecho el censo del año 92 no hubiésemos tenido que pegarnos el plantón, porque fue, yo te comento, la cantidad de casas y realidades distintas que a mí me tocó censar con condiciones. No eran precarias, pero bastante limitadas, y fíjate que hay un dato, con poca instrucción inicial, porque nosotros nos captaron como voluntarios de la universidad en aquel momento y no nos explicaron mucho lo que pasaba después. Y muchos nos enteramos sobre la marcha lo que teníamos que estar viendo o preguntando. La capacitación no se hacía a través de una red muy específica y profunda, sino que se hacía básicamente en el terreno mismo. O sea, a ustedes les tocó esto, vayan a esta parte y hagan estas preguntas. ¿Cómo cambia la preparación de los censistas de cara a lo que va a ser la actividad del año tanto 2016 como 2017? Mira, eso es un súper buen punto. Efectivamente, tiene que haber siempre una capacitación. ¿Ya? Primero que nada, el precenso siempre se ha realizado antes que el censo. ¿Ya? Y de hecho, cuán bien tú captures información en el precenso va a determinar el éxito del censo. Perdón, ¿ya? ¿El precenso también se hace con voluntarios? No, el precenso es un trabajo que se hace con personal remunerado porque son más o menos 3 meses que se trabaja en cada región. ¿Ya? Aquí en la región vamos a estar abril, mayo y junio recorriendo todo el territorio regional, haciendo estas consultas que yo mencionaba. Ahora, efectivamente, la capacitación que se dé primero a los presencistas, que ellos hacen un trabajo bien técnico, ya esto de chequear los mapas en terreno es algo que requiere más preparación, pero luego los censistas que sepan hacer bien las preguntas, por más que parezca algo fácil, hay que hacer las preguntas tal cual están escritas, no hacer interpretaciones de las preguntas, y luego que sepan el trabajo que tienen que hacer es clave. Y hoy en día la verdad es que tenemos muchas más herramientas para enseñar de diferentes formas a las personas.
Ya no es la típica clase con un pizarrón en su más tradicional estilo, sino que uno puede tener aplicaciones, puede bajar información, hacer videos. Hay diferentes formas como... Además, la gente aprende distinto. Claro, totalmente. Entonces, esos son también elementos que uno tiene que estar incorporando a la hora de hacer la capacitación para que salgan preparados a terreno, digamos. Sí, bueno, nosotros nos sentimos como nobles ahí en campo traviesa prácticamente, innovando en lo que era la realización del censo en aquella oportunidad. Bueno, a nosotros, 92. Perdón, ¿A ti te tocó también? No, yo nunca he censado, no tengo tanta capacidad como tú, Germán. No, sí fue casi voluntario obligatorio. Pero sí me pasó en el censo anterior que la señora que llegó a censarnos a mi casa no lograba leer las preguntas. No sé si no veía bien o tenía problemas para leer. Y tuve que leerlas yo en voz alta para contestarme a mí misma, digamos. Ahora, recién, en el... Sí, mira. Sí. Entonces, es súper importante el tema de la capacitación. Sí, o sea, un tema de comprensión casi lectora de lo que están preguntando. Y lo otro o sea, si uno lo comprende bien, ¿cómo va a preguntar bien? Claro, pero lo otro es que además el formulario se va a conocer. Entonces las personas van a saber perfectamente cuáles son las preguntas que les deben hacer y cuáles no les deben hacer. Esto también es por un tema de seguridad. Nos interesa mucho que la gente sienta que este es un trabajo... claramente es un trabajo serio, pero que la información que las personas entreguen se va a resguardar. Nosotros siempre estamos sujetos a lo que se llama secreto estadístico y tenemos el deber de resguardar esa información. Así lo hacemos con todos los productos estadísticos que levantamos siempre. Pero además las personas, los censistas van a tener su credencial, va a haber una página en donde las personas van a poder chequear que la cara, la foto que tienen en la credencial corresponde, o un teléfono, un call center también para chequear cualquier duda que puedan tener las personas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el tema del costo? ¿Cuánta plata se perdió con un censo que no sirvió? No sé si nada sirvió o parte de eso no sirvió. ¿Y qué costo tiene ser este censo abreviado entre medio hasta que llegue el nuevo censo, digamos? Mira, parto por la segunda pregunta. El costo total, es decir, desde el 2014 al 2018, asciende a 43.000 millones de pesos, ¿ya? La vez anterior, el costo total en todos los años de preparación fue en torno a los 34.000 millones de pesos. Efectivamente, el 2012 nosotros no tenemos una base de datos oficial de censo. En ese sentido, el producto más importante que tenía que resultar de todo el trabajo no lo tenemos. Ya la base existe, si tú quieres la puedes usar, pero nosotros tenemos un documento que te dice, ojo que aquí esta base tiene una serie de problemas. Con lo cual, sí, claro, si tú la usas es tu responsabilidad en el fondo, uno no se puede responsabilizar. Pero la base está disponible para quien la quiera mirar. Pero tampoco es que todo lo anterior se haya perdido, porque finalmente se actualizó una cartografía y nosotros estamos partiendo del precenso del 2011 para actualizar ahora nuestros mapas, ¿ya? También se compraron software, se compraron licencias que son las que estamos utilizando hoy en día. En consecuencia, los insumos, buena parte de los insumos se están aprovechando. La misma experiencia, las cosas que fallaron en terreno no es que pasen al olvido, son todos temas que estamos internalizando en el trabajo que estamos preparando hoy día y realizando hoy día. Pero claro, como tú bien dices, no hay una base final que podamos decir una base oficial de censo. ¿Y fue un error haber hecho ese censo de 2 meses, 3 meses que duró? Mira, es la pregunta que uno se hace, porque hablaron tanto de este censo que va a durar 2 meses, se va a hacer de tal y tal manera, y al final resulta que hubo un buen porcentaje de casas que no fueron censadas, personas que no fueron cuestionadas, y al final da la sensación de que más que perder dinero, por ahí va un poquito la pregunta de Karen, se perdió tiempo. Se perdió mucho tiempo entre el precenso y el precenso 12. Al censo de hecho de nuevo. ¿No? Claro, 5 años después de lo que se debió haber hecho, recién vamos a poder tener resultados. Sí. Y no vamos a tener los resultados, me imagino que hasta sino el 2018. El 2017 vamos a entregar los primeros resultados definitivos. Ya. Pero claro, lo que ocurre es que la vez anterior se estaba trabajando para un censo de hecho, que es el típico censo que hemos tenido siempre en el país, como el que estamos preparando ahora. Pero luego, a más o menos 7 meses de salir a terreno, se cambia la decisión de la modalidad del censo y se decide cambiar a un censo de derecho,
¿ya? Que es el que tú dices se sale más tiempo. Siempre se habla de salir 2-3 meses, pero en la teoría un censo de derecho también tiene que ser en un tiempo lo más corto posible, idealmente unas 3 semanas, 4 semanas. Que no cambien las condiciones. Claro, porque esto es una especie de foto, una caracterización en un momento puntual de la población del país. Ahora, en la práctica los censos de derecho siempre se demoran más, y en la práctica cambiar a 7 meses de salir a terreno la modalidad de censo no te permite realmente prepararte todo lo que necesitas. Pareciera que son censos muy similares. Por ejemplo, en el censo de hecho uno pregunta dónde dormiste la noche anterior. En el otro preguntas cuál es tu residencia habitual. Pareciera que es muy similar la pregunta. Sutiles, pero son gravitantes. Hay grandes diferencias. Claro, de un mes a otro la persona puede haber cambiado de residencia. Claro, todo el trabajo, además, el trabajo logístico, el trabajo de materiales que tienes que tener, es muy diferente si vas a trabajar en un día con 400.000, 500.000 voluntarios versus vas a trabajar 3 meses con 12.000 personas que son contratadas. Entonces, al haber cambiado en tan poco tiempo la modalidad del censo, ocurre que hay muchos problemas que tú terminas descubriendo cuando ya estás en terreno, que no pudiste prepararlos porque fue muy poco el tiempo para hacerlo. Ahora, más allá de eso puntual que ocurrió en el país, en la práctica no es que uno sea necesariamente mejor que el otro, ambos tienen ventajas y desventajas. ¿Ya? Y ambos son censos tradicionales, porque también creemos que el censo de hecho es el censo más moderno que existe y la gente tiende a hablar de eso. Eso no es así. Hoy en día los países desarrollados lo que hacen es que usan registros administrativos, es decir, registros que, por ejemplo, los servicios han recolectado, como el registro civil, el servicio de impuestos internos, los servicios... Cruzan sus bases de datos. Claro, hacen un gran repositorio de información que a veces combinan con encuestas, también grandes encuestas masivas, y de ahí sacan esta caracterización de la población. Eso te iba a preguntar, porque desde el punto de vista de la, de la academia, hay todo un debate respecto de cuán útil es hoy día o cuán lógico hacer el censo cuando efectivamente tienes todos los datos que se pueden cruzar entre el registro civil, qué sé yo, y otras instituciones. ¿Tiene sentido seguir con la idea del censo? Lo que pasa es que, mira, en este momento, dado que nosotros necesitamos tener rápido una información de una base de censo, y dado que el país tiene la cultura, el conocimiento técnico y también cultural, digamos, de participar en este tipo de censo, la modalidad que se eligió fue esta, ¿ya? Pero el día de mañana está la discusión. Incluso no es evidente que uno tenga que pasar de un censo de hecho a uno de derecho y luego al registro administrativo. Uno podría pasar del primero al tercero. Para usar los registros, primero que nada tienen que existir, luego hay que tener acceso a ellos, luego tienes que tener herramientas para poder hacer este gran repositorio de información. O sea, hoy día, por ejemplo, nosotros tampoco estamos en condiciones de hacer ese tipo de censo, pero sí nos podemos preparar e ir generando las condiciones para que el próximo censo a lo mejor pueda utilizar bastante más los registros que existen. El registro social de hogares también me parece que, yo sé que otro ministerio, pero va a utilizar esa herramienta de ir cruzando datos para el tema de los beneficios sociales. Efectivamente. ¿No? Se podría tomar también esa base a futuro, ¿no? Efectivamente, la ficha de protección social, que antes se hacía en base a una encuesta, hoy día lo que va a usar es información que existe en los registros. Uh-huh. Y hace todo el sentido del mundo. Sí, finalmente, uno de los principios básicos en estadística es que uno no pregunte lo que ya está en manos, en este caso en manos del Estado, no lo vuelva a preguntar. Es una forma eficiente de trabajar con la información que ya existe, ¿ya? Ahora, hay que hacer cierta salvedad. En los registros, normalmente las instituciones los capturan para sus propios fines, que no son estadísticos, ¿ya? Pero existen metodologías de todo tipo y se valida la información estadísticamente y se sacan indicadores. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros debiéramos estar mirando ya para un mediano plazo. Sí, yo me quiero ir a un tema que tiene que ver con la minuta que nos acaban de dejar acá. La periodista Paulina Arias, que le mandamos un abrazo grande. Extraordinaria Paulina Arias. Bueno, vamos a decir algo importante, porque desde el 2 al 15 de enero se seleccionará a los encargados comunales para luego ser capacitados para la realización del precenso. Se va a actualizar cartografía, se va a definir conformación de campamentos, tomas, manzanas, etcétera. Te lo quiero preguntar a ti, Mauricio, y en particular de lo que significa precisamente realizar un precenso o un censo en Valparaíso, en Viña del Mar, que es muy distinto que hacerlo en Linares, que hacerlo en las 4 manzanas del Poder en Santiago,
que hacerlo en, no sé, en Concepción o hacerlo en Calama. Valparaíso, Viña del Mar tienen una topografía extremadamente compleja para la medición de población en el desplazamiento entre los distintos espacios y al interior de las zonas que le corresponde a cada uno de los censistas. ¿Cómo van a preparar precisamente ese tema? ¿Qué condiciones van a tener que tener quienes se suman al proceso? ¿Cómo van a hacer la selección? ¿Cuál va a ser al final de cuentas el estándar que ustedes van a colocar en esto? Bueno, estamos hoy día en la etapa final de selección de los encargados de la comuna. Una de las precisiones que vamos a hacer para dar cuenta de esta realidad geográfica tan distinta es que la comuna de Valparaíso se va a dividir en 3. Entonces va a haber un encargado comunal por cada sector de Valparaíso. Es una modalidad que logramos hacer precisamente con el trabajo técnico con los departamentos. ¿Y cuáles son las divisiones para conocerlas? Bueno, va a ser centro, norte y sur. O sea, va a estar el plan, va a estar acá el sector de Barón, Lecheros, toda esa zona, Placeres. Hacia arriba hasta el sector de Rodelillo y Placilla, y después Playa Ancha, la República Independiente, con Laguna Verde. Exacto, o sea, ya perfecto, ahí está la división. La estiraron la ciudad entre la partieron entre el final de cuentas. Claro. Y Viña del Mar vamos a hacer algo similar también, va a estar desde Viana hacia arriba, el sector de centro, y después la parte de Glorias Navales, Reñaca, la parte alta de Viña del Mar. De norte a sur también. Exacto. La van a ir. Esa está dividido. Hemos hecho un trabajo muy fino con los municipios, seleccionando también los locales donde van a estar, y lo que hemos hecho, por ejemplo, que el rendimiento que se exigía habitualmente, que es de 100 viviendas precensadas por presencista, lo hemos logrado bajar acá como meta, porque se hacía originalmente con esa meta. Valparaíso y Viña del Mar siempre terminaban más tarde, porque obviamente el que conoce la geografía sabe que es imposible hacer lo mismo en una manzana de Damero. Playa Ancha, más o menos. Exacto, entonces se van a hacer con 80 viviendas por numerador al día. Entonces eso también nos va a permitir terminar a tiempo, que es algo que es muy importante para poder tener... Eso involucra más personas también. Un poco más de personas, claro. Que es un trabajo técnico. O sea, de hecho vinieron muchos de las pruebas piloto del precenso, de los cuestionarios, de precenso y de los cuestionarios de censo se hicieron acá en Viña del Mar. Entonces ahí corroboraron la gente de la Dirección Nacional del INE en terreno las diferencias. Hicieron también actualizaciones cartográficas. Por ejemplo, aquí son las únicas comunas donde las manzanas están constituidas separadas por quebradas o por escaleras, cosa que costó mucho hacer entender a los geógrafos de Santiago de que esa realidad local también es realidad de díganse manzana. Los editores de prensa también, que mandan de un cerro a otro y no saben que se pone una hora y media en cada cerro. Exacto, claro. De hecho, por ejemplo, uno de los protocolos que hay es que el censista debe dar la vuelta a la manzana primero, reconocer y empezar a hacer el levantamiento una vez que ha dado la primera vuelta. Le dijimos, eso no se puede hacer en Valparaíso. No, tuvimos una gran discusión y mandamos a uno de los capacitadores y le dijimos una de las manzanas de Valparaíso, de uno de los cerros cualquiera. Dijeron, ellos elijan, y se demoraron 2 horas en dar la vuelta. Antes de hacer ninguna encuesta. Antes de hacer nada. Y llegaron con 2 kilos menos. Entonces dijeron, no, en realidad aquí tenemos que modificar el levantamiento de Valparaíso. Eso es bueno. Y bueno, y lo otro que quiero destacar es que a fines de mes vamos a publicar los avisos en el empleospublico.cl para todas las personas que quieran ser presencistas de todas las comunas de la región. ¿Son todas las comunas en la región de Valparaíso completa participan? Completa, incluso las islas. Entonces vamos a trabajar con 450 personas, entre encargados provinciales, comunales, presencistas, supervisores, digitadores y personal de apoyo. Y eso es importante porque nos interesa que sean personas de las comunas, que conozcan el territorio. O sea, en Valparaíso, tú muy bien sabes que mandar a alguien a un cerro que no conoce los cerros va a ser el doble. No, va a terminar perdido. Exacto. Por lo tanto, yo creo que es una condición quizás en la elección de las personas. Exacto, eso es una condición, no es condición excluyente, porque obviamente como servicio público tenemos que darle la oportunidad a todos, pero sí se pondera con mucho más valor el hecho de que sea persona local. Pregunta, a propósito de esto, si estamos hablando de toda la región, ¿están todos los municipios en la misma línea o falta por ahí alguno? ¿Lo están haciendo a través de la Asociación Chilena de Municipios o a través del gobierno regional en particular? ¿Cómo se está trabajando para convencer y decirle a los señores alcaldes de cada una de las comunas de la región, ya pues pónganse las pilas con el tema del censo?
Bueno, la directora estuvo aquí precisamente eso, para apoyarnos. Tuvimos reunión con el alcalde de Concón, donde firmamos un convenio. El lunes pasado tuvimos también una reunión con el alcalde de Quillota. Quisimos tener una reunión con el alcalde de Viñambres de Quilpué, pero por problemas de agenda no pudimos. Y en eso estamos preparando para que, por ejemplo, tener los locales operativos el día que salen a la calle los ¿Colegios en particular? O sea, algunos vecinales. colegios, algunos sedes vecinales, algunos sedes, hay un variopinto muy grande, es de todo tipo dependiendo de la realidad de cada comuna. Una comuna pequeña, rural, tiene 4 o 5 presencistas y por ejemplo Valparaíso son 60, entonces depende ahí de cada realidad. En Valparaíso vamos a usar colegio porque son locales con 21 a 22 personas, incluidos los supervisores, entonces requerimos una sala de clases grande, no puede ser un local pequeño. Exacto, que sí, por ejemplo en Catemu, que son 4 enumeradores, 4 presencistas, ahí sí puede ser una sede. Pero no por ser pequeño va a ser más fácil, porque Olmué... no, Olmué, Petorca. Claro, pero en Olmué tenemos con un buen trabajo geográfico, con un buen trabajo cartográfico, podemos llegar a las zonas geográficas sin problema. Aquí es más que nada el desplazamiento de nuestros presencistas. Exactamente. Yo preguntarles por los habitantes, por las personas que van a ser precensadas en esta oportunidad. ¿Se iniciará una suerte de campaña para que las personas también estén atentas el día que se haga el precenso, me imagino, ¿no? Para que no se encuentren con la sorpresa de que, ¿y esto por qué me vienen a preguntar ahora si el censo va a ser el 2017? Sí. No sé, Jimena, si... Sí, efectivamente, tenemos una campaña que cubra todo tipo de medios, porque, por ejemplo, no todo el mundo lee los diarios, no todo el mundo ve televisión, y en consecuencia tenemos planificado tener avisos, radio, televisión, diarios, pero también en los eventos. Aquí estamos trabajando muy de la mano con los alcaldes, y también con los gobernadores, los intendentes, y en consecuencia, cada vez que hay algún evento, la idea es que empecemos todos realmente a marcar. A contar que viene el precenso. El precenso de hecho no es en un día, acuérdate, es 3 meses, sí. Abril, mayo, junio. El censo es un día. También con los municipios vamos a enviar cartas, por ejemplo, a los condominios, a los administradores de edificios, para que también le informen a las personas. Una de las cosas que queremos hacer bastante en esta oportunidad es informarle a la gente antes. ¿Por qué es importante realizar un censo? ¿Para qué sirve la información? Que se entienda que no es solo contabilizar, es realmente caracterizar. ¿Y para qué se usa la información? Al final del día se usa para tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Los municipios esto lo saben perfecto. Cada vez que tienen que, por ejemplo, contratar servicios de recogido de basura, tienen que saber dónde está la población, o si tienen que hacer alguna planificación para algún consultorio, tienen que saber si van a necesitar remedios para niños pequeños o para adultos mayores, especialistas, lo mismo, pediatras o geriatras, y así. Son una cantidad enorme de decisiones que se toman con esta información, y la gente no siempre lo tiene tan presente, porque solemos hablar del censo y teníamos esta información cada 10 años y no se sabía todo lo que se hacía realmente con esta información. ¿Les parece que vayamos a un pequeño corte? Sí, una pregunta para que... A la vuelta tengo 2 preguntas yo. Una para él y una para él. Van a tirar las preguntas a la vuelta. A la vuelta. Ya, no, era para que dejáramos la pregunta. Ya, ¿quieres que las lance al tiro? Sí, y las vamos a contestar al regreso. Mis 2 preguntas. Primero, porque queremos recuperar estadística, pero queremos recuperar el orgullo, queremos recuperar el honor y la credibilidad. ¿Cómo se hace eso? Y lo segundo, para Mauricio, tiene que ver con en respecto a lo que va a ser el proceso en sí. A ver, ¿cómo uno lo podría definir? Lo dijo Jimena en cierta medida, con esta preparación al precenso para que las personas estén en los lugares, pero yo me quiero referir que ojalá me pudieras contar cómo lo van a hacer, por ejemplo, con la situación de vivienda irregular que hay en la región de Valparaíso, capital nacional de los campamentos, para que tú también me comentaras cómo van a trabajar esas áreas. Eso. Sí, a la vuelta, Jimena y Mauricio nos van a responder esas preguntas de Germán Gatica. Así que corte y volvemos. Ya estamos de vuelta en Aportes Reservados. La contingencia y el debate en UCB Radio. Estamos de regreso aquí en Aportes Reservados, junto con nuestros invitados, con Jimena Clark, directora nacional del Instituto Nacional de Estadística, y también con Mauricio Serrano, el director regional del INE aquí en Valparaíso. Don Germán Gatica dejó un par de preguntas. Las repito, rapidito. Sí. ¿Cómo recuperar el honor perdido, la credibilidad perdida en el censo anterior? Y para Mauricio también el tema de cómo van a ver el tema de los campamentos, que en la región de Valparaíso son importantes, Valparaíso, Viña y Quilpué. Empezamos con Jimena.
Ya, mira, te cuento. Primero que nada, me encanta tu pregunta, porque de verdad hoy día nosotros estamos trabajando con algo que es un gran desafío. O sea, realmente hacer un censo es una tarea mayúscula, que no la hace el INE solamente, es decir, la hace el INE con toda la comunidad, partiendo por los municipios, ¿ya? Pero también nosotros consideramos que esto realmente no es ni tarea de un INE, ni tarea de un solo gobierno, ni de un solo municipio, es una tarea país. Y en ese sentido, todos nuestros esfuerzos están siendo destinados, digamos, a generar el máximo de conciencia de que esto es para todos nosotros. Todos contamos, todos podemos aportar. Normalmente hablamos de los censistas, vamos a necesitar en torno a los 400, 500.000 censistas voluntarios, pero también las personas. El solo hecho que éstas estén en sus casas este día 19 de abril es un miércoles, que es un día feriado, que esperen a los censistas, que respondan las preguntas con sinceridad, bien, ojalá que los atiendan bien, que les ofrezcan algún juguito o algo, como solía ser en nuestro país. Pero más allá de eso, hay muchas formas de participar. Y en esta oportunidad también queremos que esto sea bien inclusivo, bien participativo a todo nivel. Normalmente los censos se trabajaba mucho con estudiantes de tercero y cuarto medio, con profesores, con personas que trabajan en el sector público. Vamos a seguir trabajando con ellos, pero además vamos a convocar a personas de otras organizaciones. Por ejemplo, hemos tenido muchas reuniones con juntas de vecinos, con clubes deportivos en algunas comunas, con asociaciones de jubilados. La verdad que tienen más conocimiento de los barrios que nadie. Impresionante. Hay gente que está muy activa, son personas muy serias, muy comprometidas, y hemos visto también ahí unas ganas de participar en esto que a muchos nos trae recuerdos del pasado y muy buenos recuerdos. En consecuencia, creemos que podemos convocar a toda la ciudadanía a participar de diferentes formas, y creemos que en la medida que tengamos una buena participación y un buen compromiso, realmente vamos a recuperar esto que tú dijiste, orgullo nacional. Si hacemos un censo bien hecho, esto va a ser una razón de orgullo nacional, y en eso estamos trabajando, realmente. Yo en esa misma materia, Jimena, cuando se habla de recuperar el orgullo, ¿por qué lado se perdió? ¿Se perdió por parte de la ciudadanía o de repente se pierde solamente en el ámbito del mundo político y de la prensa, que también se hizo un poquito festín con todo lo que ocurrió en el 2012? Mira, probablemente hay de todo un poco, ¿ya? Ustedes saben mejor que nosotros, ustedes son comunicadores, que hoy en día hay un ambiente grande de desconfianza, por las razones que sean. No vamos a entrar en no nos corresponde realmente entrar en esa discusión, pero de verdad creemos que el hacernos todo el país, nacionales y extranjeros, independiente de nuestras características, el hacernos parte de una tarea como esta es volver a cohesionarnos, ayuda a cohesionarnos como país. Y en ese sentido creemos que es un aporte mucho más que lo que significa una tarea tan importante, una tarea estadística tan importante como es un censo. Esto es mucho más que eso. Ahora, nosotros como país realmente somos un país con una buena historia, una buena reputación estadística. Es cierto que tuvimos un problema en el 2012, es cierto, pero en la medida que aprendamos de esto y que mejoremos incluso las formas de trabajar, las formas de convocar, que vayamos pensando en hacia dónde debiéramos migrar en términos de lo que hablábamos recién, qué tipo de censo, qué tipo de información y cómo usarla, esto se va a recordar en el futuro como un pequeño fracaso, digamos, ¿ya? Pero muchas veces para tener éxito hay que previamente haber tenido un par de tropezones. En ese sentido nosotros estamos optimistas trabajando y con mucho esfuerzo, porque esto de verdad requiere de la participación de todos, y aquí los invito a ustedes también como comunicadores que son a ser parte de esta gran tarea nacional que tenemos todos. Ahora, eso igual... Perdón, no es que pendiente la pregunta. Sí, la pregunta sí. Pero es que esto tiene que ver con lo que estamos hablando, paréntesis. No es fácil tampoco hoy día, porque el último censo que resultó con todo ok y todo el check fue el 2002, con una ciudadanía que no estaba tan desconfiada, que no tenía redes sociales, que más allá de los comunicadores a veces las redes sociales son como bombas de tiempo, por lo tanto críticas van a surgir y los memes van a andar dando vueltas, o sea, no es fácil lograr recuperar como orgullo nacional. El troleo. El troleo, claro. Para nada, tú lo dices muy bien, no es fácil, pero esto que a veces se ve como una amenaza también se puede ver como una oportunidad.
lo que tú dices, las redes sociales. Claro, las redes por ahí pueden empezar a indicar, todavía no vienen a mi casa, y eso nos va a ayudar a nosotros. Si podemos ser capaces de capturar esa información, también nos ayuda a ir monitoreando y a ir entregando información en tiempo real. Van a tener gente monitoreando. Vamos a tratar de usar todos los medios que podamos, las formas modernas de comunicarse, para ir chequeando en dónde se avanza más, en dónde por ahí el trabajo ha sido más lento. Siempre hablamos que el censo, por ejemplo, se hace en un día, pero hay zonas que son de muy difícil acceso. Siempre ha ocurrido así, y siempre a estas zonas se ha llegado los días posteriores. Hay veces que en el pasado... Aysén, una cosa así, tan simple como eso. De hecho, se ha llegado después de 3 días de andar a caballo o en barcaza, va a depender del lugar, ¿ya? Hoy día tenemos un país con mucho mejor conectividad, pero todavía de todas formas hay sur, zonas... en el norte. Sí. En el norte también. Y a veces las razones climáticas lleguemos a la Bello también, Higgins, lleguemos a Cochrane, lleguemos allá, son días de viaje. Así es. Vivir y lo mismo. Ahora, esto no es algo que excepcional, esto siempre ocurre así. Incluso en algunos lugares se ha ido un par de semanas después, pero se llega, que es lo importante. Y es una fracción muy pequeña de zonas donde se llega, ¿ya? Entonces, yo les vuelvo a decir, nosotros estamos con mucho entusiasmo, estamos muy respetuosos de algo tan importante como es el censo, para nada confiados, porque nunca se puede uno confiar, pero estamos optimistas al mismo tiempo, que con todo lo que existe hoy en día, más que verlo como una amenaza, lo podemos usar como una oportunidad de mejorar el trabajo. A propósito de las partes aisladas, ¿cómo se llega a los asentamientos, los campamentos? ¿Cómo están ellos georreferenciados? ¿Cómo se prepara el trabajo de censo en esos sectores que son un poquito más complejos porque no son de viviendas regulares, no son de ubicación regular? Tienen muchos datos que yo me imagino que están ahí en el aire, incluso al interior de sus propios núcleos familiares. ¿Cómo ustedes están preparando eso? Bueno, primero hay que destacar que vamos a concurrir a todas las viviendas, regulares o irregulares. Entonces, para eso, dado tu introducción, tenemos que recordar que Viña del Mar es la capital nacional de los campamentos, aunque parezca raro, es la comuna que tiene más campamentos en Chile y que tiene más personas residiendo en campamentos. Y tenemos el campamento más grande. El más grande también. Y también el más grande. Entonces, Viña del Mar y Valparaíso, que son las comunas donde mayor concentración de campamentos hay, hemos trabajado con los municipios. Ellos tienen, ambos municipios, Viña y Valparaíso, tienen un sistema que se llama SIG, Sistema de Información Geográfico, donde tienen cadastrados las áreas donde están estos campamentos, y en esa forma hemos hecho la cartografía, y por otro lado hemos trabajado con los Dideco, los encargados de llevar servicios a esos campamentos que tienen cadastrados sus organizaciones. Cada uno de estos campamentos está organizado en el comité. Por lo tanto, tenemos la lista de los comités, quienes presiden, las directivas de esos comités, y más o menos cuántas personas están adscritas a ese comité. Entonces, estamos hoy día haciendo la planificación para poder trabajar con los campamentos de una metodología similar a la que se va a hacer el resto del precenso y el censo también en abril del 2017. A raíz de lo que hablábamos de cómo recuperar esta credibilidad, esta confianza, quiero hacerles 2 preguntas. Una, ¿cómo se va a manejar el tema del secreto estadístico, que fue uno de los temas que se criticó también la vez anterior, porque hubo datos que salieron a la luz pública, salieron en los medios antes de lo que se suponía que tenían que salir? Ahí hubo algunas acusaciones a algunos grupos cercanos a quien entonces era el director del INE. ¿Cómo se maneja el tema del secreto estadístico? Porque por ahí lo que decían era, bueno, las personas que no están contratadas en el INE, que son asesores, ¿están sujetos al secreto estadístico? Sí, mira, pero yo creo que es importante aclarar, esto que tú mencionas de los datos que salieron antes o que incluso cambiaron, no tienen que ver con secreto estadístico. O sea, básicamente lo que uno hace es resguardar la identidad de las personas. ¿Ya? Eso es secreto estadístico. Es decir, yo voy a tu casa, y esto se aplica para las encuestas también, y te hago una serie de preguntas, y la información tuya nunca se va a conocer con nombre y apellido, claramente, pero también nunca se va a conocer, aunque sea sin nombre y apellido, pero de tal forma que uno pueda identificar que se trata de tu casa. ¿Ya? Esa es la forma como se trabaja. La forma como se entrega la información siempre es en términos agregados. ¿Ya? Y en eso nosotros tenemos una larga historia. Obviamente no se va a entregar la información por vivienda, ¿ya? Sino que se entrega por ciertas áreas de manera de no poder identificar cada una de las viviendas. Eso es un primer tema. Ahora, yo quiero mencionar otra cosa, y un poco producto de los campamentos y lo que se acaba de mencionar.
en el cuestionario no hay ninguna pregunta que haga mención a situaciones de legalidad o ilegalidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy viviendo en una casa que es parte de una toma, un campamento, no hay nada que dé cuenta de eso, porque no ese es el objetivo del censo. El objetivo es caracterizar, y al revés, es bueno llegar a precisamente esas casas, porque vamos a saber cuáles son las carencias de esas casas. Y con esa información luego se definen las políticas públicas en favor de mejorar las condiciones de vida. Lo mismo pasa para aquellos que son inmigrantes en nuestro país. Pueden haber ilegales. Exactamente, no hay nada que dé cuenta respecto de la situación de legalidad. Ni siquiera no se pide RUT ciertamente, y no se pide nombre y apellido. Entonces, en ese sentido, la población tiene que estar súper tranquila, que esta información tiene un fin bien concreto. Es solamente realizar análisis estadístico, lo que yo mencionaba recién, proyecciones de población y actualizar los marcos muestrales que desde donde uno luego hace los diseños de las encuestas. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no sé si estamos con el dato concreto, pero el 2012 no había acuerdo de unión civil. ¿Está incorporado eso, no? Sí, está incorporado porque la situación legal cambió. Civil es una de las preguntas. Es una de las figuras más que se creó. Está incorporado, sí. O sea, aparece actualizado dentro del registro de preguntas que va a haber. Es una de las opciones que se tienen, de las alternativas, efectivamente. ¿Cómo se incorporan todas estas temáticas de inclusión, discapacidad, acuerdo de unión civil? ¿Están dentro del parámetro de pregunta o no van a ser todas tomadas? ¿Qué se puede adelantar precisamente de ese aspecto? Mira, lo que ocurre es que las preguntas que se realizan en los censos normalmente son preguntas que son bien estándares, primero que nada, ¿ya? Como dijimos al inicio, este es un censo que tiene un número de preguntas acotados para estos dos objetivos. También no se va a preguntar algo de lo cual ya se tiene buena información. ¿Ya? En consecuencia de eso, todo va acotando cuáles son las preguntas. Puntualmente con el tema de situación de discapacidad, nosotros hoy día estamos trabajando una gran encuesta sobre la materia. Entregamos los resultados ahora en diciembre y van a conocerse partiendo el próximo año. Y eso te permite ya hacer un buen diseño de política pública orientado a apoyar a las personas que están en situación de discapacidad. O sea, no es necesario preguntarlo, digamos, en esta parte. Sí, porque no puede decir, no me preguntaron censo, esto, me vieron silla rollo y no me preguntaron. No, es que no todo se tiene que preguntar en un censo. Eso es también importante que se aclare. Sobre todo en un censo abreviado. Claro. Hay que concentrarse en lo... Exactamente. Pero se pregunta lo que sí es súper importante para hacer una buena proyección de población y un buen marco muestral, que es lo que sirve al final del día más que nada para diseñar bien las políticas públicas. ¿Y dónde están las principales falencias, los vacíos, esos bolsones, entre comillas, de datos que había que cubrir y que no estaban bien cubiertos en el censo anterior? Lo que pasa es que, la proyección de población en el 2012 era de 17,4 millones y se censaron 15,7 millones. Es decir, hay 1,7 millones que no se encuestó, ¿ya? No se censó. Luego, no solamente eso ocurrió, sino que hay una omisión que es muy dispareja entre las regiones. ¿Ya? A nivel país nosotros tenemos una tasa de omisión en torno al 9%, pero esta va entre 7% y 15%, dependiendo de la región. Total. Y luego a nivel comuna llegamos hasta 20% en ocasiones. Luego tampoco la omisión es pareja en términos de que faltaron la misma proporción de hombres que mujeres. En términos relativos hay menos hombres que se contaron respecto a las mujeres. Y eso hace que un indicador que se llama índice de masculinidad, que es la cantidad de hombres por cada 100 mujeres, haya exhibido una caída muy brusca, que no tiene que ver con la historia demográfica de nuestro país. Entonces así uno puede ir, aquí yo estoy dándoles algunas referencias todavía generales, pero cuando empieza a indagar más y más y más y pregunta por pregunta, se da cuenta que es muy complejo utilizar esta información para hacer proyecciones. Si falta tanta gente, si hay tanta diferencia a nivel de las omisiones por edades políticas también. Sociales, instalación de hospitales, carreteras, caminos de desplazamiento, complejo. habilitación de estudios, cosas así. Sí. ¿Y cómo se portó la región de Valparaíso, Mauricio? ¿Tú tienes alguna cosa así en cuanto a nuestras omisiones regionales o nuestros propios bolsones locales en esas cosas? La región de Valparaíso tuvo una omisión relativamente cercana al promedio nacional.
Pero yo creo que ese es un tema que corresponde al censo 2012, al pasado, y nosotros hoy día como institución estamos centrados en lo que viene, el 2017. Como dijo la directora, hay varias cosas que hemos rescatado del 2012 que nos están sirviendo para nuestro trabajo, y que hoy día lo que nos convoca es poder darle a la gente seguridad de que el trabajo se va a hacer bien, de que pedirle que cooperen, que abran las puertas, que se presenten como voluntarios, que postulen a los que quieran trabajar como presencistas en el 2016. Y para nosotros ese es un tema. De hecho, hace poco publicamos las actualizaciones de población que dio cuenta de la principal falencia que no se había hecho. Y hoy día sabemos que el 30 de junio la población de Chile son de 18.006.000 habitantes más o menos, y la de la región es de 1.826.000 habitantes. Entonces, esas cosas, como dijo la directora, el censo hoy día, el censo moderno, no es para contar. Nosotros ya sabemos cuánto es la población, sino que es para caracterizar y principalmente para saber dónde estamos distribuidos. Entonces, y eso con relación a hacerlo cada 5 años va a permitir tener una mejor caracterización del país, porque recuerdo que hace pocos días se había anunciado que es una política que el INE ha aspirado durante mucho tiempo, y la directora aquí puede contar mucho más. Ahí yo les puedo contar un poco más. Ocurre que efectivamente esperar 10 años para una caracterización, estos tipos de fotos de la población, es bastante tiempo. ¿Ya? En la medida que nosotros empezamos a hacer mejor uso de los registros administrativos, lo que hablábamos recién, estas actualizaciones se pueden hacer bastante más frecuentes. Lo que yo indiqué en su oportunidad es que nosotros hoy día trabajamos para poder efectivamente el día de mañana tener las condiciones dadas para migrar hacia esto que algunos organismos internacionales promueven bastante, del tipo hacer estos censos grandes de hartas preguntas cada 10 años, pero tener algún tipo de censo abreviado o conteo en los años intermedios. Ir actualizando, porque además también tienes una sociedad que va cambiando mucho más rápido de lo que cambiaba hace 20 o 30 años atrás. Exactamente, y de hecho, puntualmente uno de los acuerdos o de las conversaciones que estamos teniendo con todos los municipios es tener un equipo de trabajo de manera que la cartografía la vayamos actualizando en forma continua. Por ejemplo, ellos nos entregan los certificados de recepción final y los planos de loteo. Con esa sola información, más otra que nosotros obtenemos de otros servicios, vamos actualizando y vamos sabiendo qué áreas de la región se están poblando, cuáles son potenciales de poblarse de aquí a 2 años más. Tiene que ver también con los permisos, que también es información que tenemos, y la planificación mejora muchísimo. O sea, en 10 años pasa, pero tantas cosas, además la velocidad del cambio cada vez más rápida. Cierto. O sea, estamos hablando en rango de a veces 3 o 4 años, una sociedad cambia completamente. No hay que leer a Toffler para eso, sino que uno lo ve todos los días acá. Y a mí me llama la atención, claro, pensando en que del 2012 ahora, me voy a remitir al último ejercicio, el acceso a la tecnología es un tema importante, el cambio de las condiciones educativas de cada una de las personas que están, la movilidad, porque se ha incrementado mucho en función de algunos fenómenos económicos, la inmigración, y miren, cosas como la sequía, el valor del cobre, la movilidad con el tema de los salmones en la zona sur han generado desplazamientos de personas desde un lugar a otro. Basta que en esta región la enorme cantidad de personas que son de Cabildo, Petorca, La Ligua, que viven en Calama, o que viven en la región de Atacama, o que vivieron cuando el cobre estaba en sus mejores momentos. O sea, si esto lo hubiésemos hecho hace 2 años atrás, quizás esas regiones tendrían una movilidad mayor. O la propia sequía, que esta misma zona la afectó y le provocó que la gente se fuera hacia otras áreas productivas. Entonces, parece un súper buen ejercicio hacerlo cada 5 años y estar permanentemente monitoreando, porque yo creo que incluso quizás después nos vamos a ir quedando cortos y vamos a tener quizás hacer procesos, estoy vaticinando, hablando en el futuro, procesos digitalizados de actualización de datos en contacto directo con la población para que ella sea misma la que se vaya, más que autocensando precisamente y entregando sus propios datos al sistema. Sí. Mira, tú lo explicaste mejor que nadie, realmente. Vamos a contratar a te vamos a llevar. Pero es tal cual tú lo mencionas. De hecho, nuestro país solía ser un país, por ejemplo, en términos de migración internacional, un país de tránsito. La gente pasaba por aquí porque iba a vivir a Argentina, a Brasil. Hoy día es un país de destino. La gente viene acá y viene a quedarse, a vivir. Y esos son fenómenos que, claro, hace 15 años se empezaban a ver, hoy día son súper visibles, patentes. Y si hace 15 años veías cuánta gente probablemente se había venido. Y sus hijos son nuevos chilenos. ¿A dónde se están yendo y por qué se mueven de un lado a otro? Exactamente, y eso requiere todo un conjunto de políticas de inclusión y de muchas otras materias, de manera de que podamos convivir como lo hacen los países desarrollados, por supuesto. Pensar en Antofagasta, por ejemplo. Totalmente.
Totalmente. Ahora, mencionaste otra cosa que también es parte de la discusión de frontera, que es que hoy día hablamos, de encuestas, de registros administrativos, y vemos que los registros son algo muy de frontera. Existe otro tipo de información, que es la información que existe en las redes, por ejemplo. ¿Ya? Puede que no sea información que se levanta con fines estadísticos, pero también es información que está en tiempo real, que es muy oportuna y que te permite a ti ir conociendo a la población. La misma forma de comunicarse, que se transmite cuando se comunican, vía Twitter o Facebook o a través de la red que sea. ¿Quiénes se comunican? Tráfico de datos y quiénes. Entonces, y eso es un ejemplo pequeño. Entonces, aquí hay mucha información que empieza a estar disponible, mucha de ella es gratuita incluso, otra no. O sea, perdón, las empresas de datos están ganando una cantidad de plata impresionante. Es todo un mundo que hay que empezar a explorar para en esta región hay varias, incluso. Aprovechar mejor la información, que es la que nos permite tomar buenas decisiones, efectivamente. Yo los quiero llevar un poquito al futuro, porque uno de los temas que quedó como estancado después de lo que pasó el 2012 fue el tema de la autonomía del INE. El INE se había ganado su derecho a ser autónomo, pero ahí como que políticamente el tema quedó estancado. ¿Hay alternativas de que el tema se reedite? Bueno, de hecho, el 22 de octubre la presidenta firmó el proyecto de ley que un par de semanas después se presentó al Congreso, ¿ya? Todavía no se inicia la primera sesión, que es en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en donde el ministro, que es quien tiene la responsabilidad de tramitar el proyecto, va y presenta el proyecto y se inicia la discusión. Esto va a iniciarse pronto, es un tema nomás de agenda. Hay voluntad política de hacerlo, digamos. De hecho, el proyecto está presentado, ¿ya? Efectivamente vamos a estar ahí asistiendo y viendo cómo se desarrolla la discusión. El proyecto es un proyecto que más que autonomía habla de fortalecimiento, ¿ya? Primero que nada, el proyecto parte por definir qué es lo que es un sistema estadístico nacional, quiénes lo integran, quién es la entidad rectora del sistema, que en este caso el INE, como en todos los países, es el rector, quien debe ser el rector del sistema estadístico nacional. ¿Qué significa ser rector? Significa que tú entregas lineamientos estadísticos para que todos los órganos del Estado, digamos, de la administración del Estado, que elaboran estadísticas, lo hagan bajo un cierto estándar, un estándar de calidad. Y de esa forma, la encuesta que tú levantas con la encuesta que levanta el otro son conversables, digamos, y el análisis se enriquece. ¿Ya? Y no cada uno tiene su propia definición. Incluso en los organismos públicos habían diferencias notables a la hora de hay veces establecer que las parámetros. Hay, efectivamente. Pero te lo digo en el caso de los medios de comunicación, porque el manual del INE estadístico me daba a mí la relación de todos los medios de comunicación que había en una región determinada, XQV tanto, radio tanto, yo lo miraba, temas de la pega. Ajá. Y ahora yo me meto a la página de la Subtel y tengo los datos, pero a veces tengo datos distintos en relaciones de tiempo muy pequeñas. Entonces, ahí también hay cosas que tienen que ver con lo nuestro, por ejemplo, pero en otros servicios puede pasar lo mismo. Hay harto trabajo por hacer todavía. Sí, yo dije recién, somos un país con una buena tradición estadística, pero hay harto trabajo por hacer. Y la verdad es que este proyecto lo que hace es entregarnos las herramientas para hacer mejor este trabajo. Entre otras cosas, además nos da funciones nuevas, como por ejemplo ser la institución que realice la medición de la pobreza en Chile. Eso es una gran responsabilidad y es una tarea para la cual nosotros ya nos estamos preparando. El año pasado iniciamos mesas de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo de la CEPAL, quien es referente en estas materias, para ir conociendo las metodologías, las diferentes variantes. También incursionamos, así como el país incursionó en lo que es la medición de pobreza multidimensional, y estamos en eso, preparándonos para que el día que entre, primero el proyecto se tiene que discutir, pero para que el día que entre en vigencia esta nueva ley estemos lo mejor preparados posible. Y también hay que recuperar el orgullo en esas mediciones. Sí. En todo recuperamos el orgullo siempre. No, y además en una sociedad que está cuestionando permanentemente a sus instituciones, hay que estar por lo menos mejor presentados que nunca, precisamente para enfrentar los desafíos, las inquietudes que tiene la sociedad ante esto. Mi pregunta tiene que ver también con la participación de los profesionales. ¿Cuánta gente del INE a nivel nacional está trabajando en este proceso? Porque claro, a ustedes los vemos como las autoridades tanto a nivel local como a nivel nacional, pero detrás de ustedes hay todo un soporte de funcionarios, de personas que están trabajando, de gente vinculada a la informática, de gente que hace los estudios. ¿Cómo está articulándose esta red al interior del propio servicio? Mira, lo que ocurre es que, en el INE a nivel país hoy día somos poco más de 2.000 personas.
¿ya? Y digo poco más porque hay muchas encuestas que se levantan justo en este último trimestre, ¿ya? Y entonces ahí aumentamos a 2.200 aproximadamente. Tenemos un equipo que está 100% dedicado al censo, en las tareas bien técnicas y de gestión, y hay otro equipo de soporte. Ese otro equipo de soporte es el mismo equipo INE, por ejemplo, la parte administrativa, la parte jurídica, la parte comunicacional, que ve el INE en su conjunto, porque al final del día el censo no es otro INE, es parte de la misma institución. En consecuencia, yo te diría que, bueno, y por supuesto las direcciones regionales están no solamente con todos sus equipos preparándose, sino que reclutando personas, lo que mencionábamos recién, los encargados técnicos comunales, los encargados técnicos provinciales, los que van a ser los presencistas. Son una red completa. Sí, hay una cantidad grande de gente. Logística. Solo para mencionarte el precenso, las contrataciones nuevas del precenso ascienden a aproximadamente 4.000 personas a nivel país. Y estos son presensistas, supervisores. Aparte de la planta que tiene. Aparte de quienes hoy día estamos en la institución. ¿Ya? Entonces es un contingente no menor. ¿Es un batallón completo? Sí, algo así. Es un batallón enorme. Es una división. Una división completa, un regimiento casi completo que contratar. Sí. O sea, sumar a 4.000 personas de un día para otro en un trabajo que de algunos días específicos no es fácil. Sí. Es que no es de un día para otro en todo caso. O sea, pero en la medición, estoy siendo injusto, en la medición visual del público en general que ve el trabajo operativo en el terreno. Sí, acuérdate que el precenso se hace entre febrero y septiembre. Son 3 meses. Vamos a partir con 2 regiones, que es son 3 meses por región. Son 3 meses por región, salvo la región metropolitana, que son 4. Y es la última región en sumarse al trabajo de precenso. Además van a ir como en paralelo. Así. Primero partimos con 2, con Los Lagos y con Aysén. Después se suman 5 en marzo, después se suman 3 en abril. Y así, vamos sumando regiones hasta que la última es la región metropolitana. Tenemos que cerrar. Súper buena la conversación. No, yo de verdad lamento que porque se nos cumple el tiempo. Antes de eso está el sitio web censo2017.cl, que ahí también me imagino que para quienes nos escuchan pueden encontrar un poquito más de información, ¿no? Sí, hay algo ahí en esa página en este momento. Hay una cuenta regresiva. Sí, además. Pero hay un formulario en donde las personas desde ya pueden inscribirse. ¿Ya? Y por supuesto la idea es ir sumando más y más información, pero lo más importante es el formulario y la cuenta regresiva de inscripción. Yo llevo el tiempo con la cuenta regresiva de acá. Sí. Oye, yo para cerrar quiero poner la maldad y quiero relevar, se me trabó la luenga, una frase que dijo Jimena, que dijo: estamos optimistas pero para nada confiados. ¿Qué diferencia con cuando auguramos el mejor censo de la historia de Chile? Pies de plomo, dice el viejo. Pies de plomo, dice el refrán. Yes. A mí que me encanta la estadística. Hay otro refrán menos elegante también, que no hay que tirar algo para el cielo. Sí, exactamente. Yo lo único que digo, por favor, gente que está en los medios de comunicación, señor periodista, amen la estadística, que realmente es espectacular, para que nos dé una noción de la realidad que tenemos. Porque está el tincómetro, el me gustómetro, el ojímetro, no funciona aquí. El aplausómetro, así que aquí... Oye, que era bonito eso. Era bueno. Era bonito. Pero mejor la estadística, fíjate. Sí, entonces de todas maneras. Una anécdota, voy a contar. Una vez mis alumnos de la universidad me decían por qué manteníamos el ramo de estadística. Y cuando fueron a reclamar en mi oficina, tapicé completamente la muralla de mi oficina con recorte de los diarios, simplemente con números y cifras de nuestra actualidad, en el diario de un día. Nunca más hubo preguntas con respecto a eso. Sí. Jimena, Mauricio, gracias por acompañarnos este día domingo, después de Navidad. Así que muy agradecido por tenerlo aquí hoy día. Sí, muchas gracias a ustedes, y la verdad cuando quieran volvemos a conversar. Feliz. Sí, sin chascarro. Sin chascarro por medio. Sí, sin dar vuelta el agua mineral de por medio. Karen, que disfrute su día domingo. Muchas gracias. Y todos sus regalos que le hicieron llegar en Navidad. Y don Germán, usted también. Sí, muchas gracias, Matías, que esté muy bien. Cerramos el debate, pero la agenda no se detiene. Aportes Reservados regresa en 7 días más con lo más relevante de la agenda política semanal. Aportes Reservados, una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio.